Este es el rincón donde las historias no deberían contarse. Aquí oirás relatos que pondrán a prueba tus nervios y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Ahora sí, iniciemos. Hay trabajos que la gente nunca ve. Empleos que existen en el silencio de la madrugada cuando el resto del mundo duerme. Los veladores de hotel conocen una verdad que pocos entienden. Los edificios no descansan cuando se apagan las luces, y las paredes guardan más que simples recuerdos. Lo que voy a contarles no es una leyenda urbana, ni un cuento inventado para asustar. Es lo que viví durante 6 meses en un hotel del centro de Monterrey. 6 meses que cambiaron para siempre mi forma de ver la realidad. Porque hay cosas que uno no puede explicar, cosas que la razón se niega a aceptar pero que los ojos han visto y el cuerpo ha sentido. Y lo peor de todo es cuando descubres que algunos lugares no quieren que te vayas, que te reclaman como si siempre hubieras sido parte de ellos. Me llamo Ricardo Alejandro Mora y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y antes de lo que pasó, era una persona normal, alguien que no creía en fantasmas ni en nada de eso. Trabajaba de velador en el Hotel San Jerónimo, un edificio antiguo de 7 pisos en pleno centro de la ciudad. El hotel tenía más de 80 años de historia y había sido muchas cosas antes. Una casa de huéspedes, un hospital durante la Revolución y, según me contaron, hasta un lugar donde se quedaban las personas que no tenían a dónde ir en los años 40. El trabajo era sencillo en teoría. Entraba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Mi labor consistía en hacer rondas cada hora por los 7 pisos, revisar que las puertas de emergencia estuvieran cerradas, que no hubiera problemas en los pasillos, y quedarme en la recepción el resto del tiempo atendiendo a los pocos huéspedes que llegaban de madrugada. El sueldo no era malo y como estaba estudiando en línea por las mañanas, me venía perfecto. Además, el encargado del turno anterior, don Julio, me dijo que era el trabajo más tranquilo del mundo, que las noches pasaban volando y casi nunca había problemas. La primera semana todo fue normal. Llegaban algunos huéspedes borrachos del bar de enfrente, algún turista despistado que había perdido su llave, pero nada fuera de lo común. El hotel tenía ese olor típico de los lugares viejos, una mezcla de humedad, madera antigua y productos de limpieza que no logran ocultar el paso del tiempo. Los pasillos eran largos, y las alfombras rojas estaban desgastadas en el centro, formando un camino más claro por donde la gente había caminado durante décadas. Las luces parpadeaban a veces, sobre todo en el 5º y 6º piso. Pero el señor Gutiérrez, el dueño, me había dicho que era normal, que la instalación eléctrica era vieja y que ya la iban a arreglar. La calefacción hacía ruidos extraños por las noches, como si alguien golpeara las tuberías desde adentro. Pero también me dijeron que no me preocupara, que todos los hoteles viejos suenan así. Fue en mi segunda semana cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Era martes, cerca de las 2 de la mañana, y estaba haciendo mi ronda del piso 4. Todos los huéspedes estaban durmiendo y el pasillo estaba completamente vacío y en silencio. Iba caminando con mi linterna en mano, porque aunque había luces en el techo, estas eran tan débiles que apenas alumbraban, cuando escuché pasos detrás de mí. No eran pasos normales, eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara un poco los pies al caminar. Me di vuelta esperando ver a algún huésped que salía de su habitación, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Las puertas de todas las habitaciones estaban cerradas, y las luces de emergencia al final del corredor parpadeaban muy despacio. Me quedé quieto un momento, escuchando, y los pasos se detuvieron también. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio de estar despierto a esas horas, así que seguí caminando. Pero entonces los pasos volvieron a sonar, esta vez más cerca, justo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me volteé de golpe, alumbrando con la linterna hacia todos lados, pero seguía sin haber nadie. El pasillo estaba exactamente igual que antes, silencioso y vacío. Solo se escuchaba el zumbido de las luces y ese sonido constante de las tuberías. Decidí que lo mejor era terminar la ronda rápido y bajar a la recepción. Revisé las últimas puertas de emergencia casi corriendo y me metí al elevador.
Mientras las puertas se cerraban, alcancé a ver que al final del pasillo, donde antes no había nada, ahora había una sombra. Era la silueta de alguien parado ahí, completamente inmóvil, viéndome. No pude distinguir si era hombre o mujer, solo era una forma oscura que se destacaba contra la luz de emergencia. Las puertas del elevador se cerraron antes de que pudiera ver más. Bajé a la recepción con las manos temblando. Me serví un café bien cargado y traté de calmarme. Me dije a mí mismo que había sido un huésped, alguien que tal vez había salido de su habitación y yo no lo había visto bien. Pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Había revisado todo el pasillo y no había nadie, absolutamente nadie. El resto de esa noche la pasé en la recepción sin hacer más rondas. Cuando llegó don Julio a las 7 de la mañana, yo ya estaba con las ojeras hasta el suelo. Le conté lo que había pasado esperando que se riera o me dijera que era normal, pero su cara cambió. Se puso serio, tomó aire y me dijo que mejor habláramos en privado. Nos fuimos a la pequeña oficina detrás de la recepción y cerró la puerta. Me preguntó exactamente en qué piso había pasado y a qué hora. Cuando le dije que en el cuarto piso, cerca de las 2 de la mañana, negó con la cabeza y se veía preocupado de verdad. Don Julio era un señor de casi 60 años, que llevaba trabajando en ese hotel desde que tenía 20. Había visto de todo ahí adentro y nada lo asustaba, o eso creía yo. Pero esa mañana vi miedo en sus ojos. Don Julio se quedó callado un momento, mirando hacia la puerta como si quisiera asegurarse de que nadie nos escuchaba. Luego me miró directo a los ojos, y me dijo que lo que había visto no era la primera vez que pasaba. Me contó que en el cuarto piso, específicamente en las habitaciones del fondo, cerca de donde yo había escuchado los pasos, habían ocurrido cosas extrañas durante años. Huéspedes que se quejaban de ruidos en la madrugada, de que alguien tocaba su puerta pero al abrir no había nadie, de sombras que se movían por el pasillo cuando todo estaba oscuro. Me dijo que él mismo, en sus primeros años como velador, había visto cosas que no podía explicar. Una vez, haciendo su ronda, vio a una señora vestida de blanco, caminando por ese mismo pasillo. Pensó que era una huésped y la saludó, pero ella no le hizo caso. Solo siguió caminando lentamente hasta llegar a la habitación 412. Don Julio la vio atravesar la puerta cerrada como si nada, como si la madera no existiera. Se quedó paralizado ahí, sin poder moverse, hasta que logró reaccionar y bajó corriendo a la recepción. Esa noche no volvió a subir al cuarto piso. Le pregunté por qué no me había advertido antes de empezar a trabajar, y me dijo que el señor Gutiérrez no permitía que se hablara de esas cosas. Según él, los empleados que empezaban a hablar de fantasmas terminaban renunciando y era difícil conseguir veladores. La mayoría duraba unas semanas y se iban sin dar explicaciones. Don Julio me dijo que si quería seguir trabajando ahí, tenía que acostumbrarme o simplemente ignorar lo que viera. Esa era la única manera. Yo necesitaba el dinero. Estaba pagando mi carrera y ayudando a mi mamá con los gastos de la casa. Además, una parte de mí no quería creer que lo que había visto fuera real. Me convencí de que había sido mi imaginación, el cansancio, la sugestión después de estar en un edificio viejo y silencioso toda la noche. Así que decidí quedarme, pero con la condición de que haría mis rondas más rápido y trataría de no pensar mucho en lo que pasaba. Las siguientes noches fueron tranquilas. Hacía mis rondas sin problemas, aunque debo admitir que cada vez que pasaba por el cuarto piso, caminaba más rápido y evitaba mirar hacia el fondo del pasillo. Mantenía la vista al frente, revisaba las puertas de emergencia y me iba. No quería ver nada más, pero las cosas empezaron a intensificarse en mi tercera semana. Era viernes por la noche, y el hotel estaba casi lleno porque había un evento en el centro de la ciudad. Muchas habitaciones estaban ocupadas y había más movimiento de lo normal. Cerca de la 1 de la mañana, recibí una llamada de la habitación 508. Era una pareja joven que se quejaba de que alguien estaba tocando su puerta insistentemente, pero cuando abrían, no había nadie en el pasillo. Subí al 5º piso para revisar. El pasillo estaba vacío y silencioso. Toqué en la puerta de la 508 y me abrió un muchacho como de 25 años. Se veía molesto y asustado al mismo tiempo. Me dijo que llevaban como media hora escuchando que alguien tocaba la puerta, 3 golpes seguidos, una pausa,
y otros 3 golpes. Cuando abrían, el pasillo estaba vacío, pero en cuanto cerraban la puerta, los golpes volvían a empezar. Le dije que me quedara unos minutos para ver si pasaba algo. Me paré en el pasillo frente a su puerta y esperé. No pasó ni un minuto cuando escuché claramente 3 golpes en la puerta, luego una pausa y 3 golpes más. El sonido venía definitivamente de la puerta, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos desde afuera. Pero yo estaba ahí parado, y no había absolutamente nadie más en el pasillo. Se me puso la piel de gallina. El muchacho abrió la puerta asustado y me preguntó si yo también lo había escuchado. Le dije que sí, que había escuchado los golpes, pero no le dije que no había nadie porque no quería asustarlo más. Le ofrecí cambiarlos de habitación y aceptaron inmediatamente. Les di una habitación en el 2º piso y les prometí que no les cobraríamos extra por el cambio. Cuando regresé al 5º piso para revisar que todo estuviera en orden, sentí algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente. Las luces del pasillo parpadeaban más que de costumbre, y ese zumbido constante de las lámparas sonaba más fuerte. Caminé por el pasillo haciendo mi revisión, tratando de mantener la calma, cuando escuché una voz. Era una voz de mujer muy bajita como un susurro, que venía del final del pasillo. No pude entender qué decía, pero sonaba triste, como si estuviera llorando o pidiendo ayuda. Me quedé helado en medio del pasillo, con la linterna en la mano, sin saber si acercarme o salir corriendo. La voz sonó otra vez, un poco más clara esta vez, y pude distinguir una palabra: ayuda. Mi mente me decía que corriera, que me fuera de ahí inmediatamente, pero mis piernas no respondían. Me quedé parado ahí como un idiota, escuchando esa voz que se repetía cada vez más desesperada. Entonces vi algo que hizo que el alma se me fuera al suelo. Al final del pasillo donde estaba la luz de emergencia, apareció la misma sombra que había visto días antes en el 4º piso, pero esta vez pude verla mejor. Era la figura de una mujer delgada, con el cabello largo, vestida con algo que parecía un camisón blanco. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil, pero podía ver que su cabeza se movía ligeramente de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. La voz seguía sonando y me di cuenta con horror de que venía de ella, aunque no movía la boca. Era como si el sonido saliera de su cuerpo mismo. Di un paso hacia atrás y la madera del piso crujió bajo mi pie. La figura dejó de moverse. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Todo se quedó completamente callado. Ni siquiera se escuchaba el zumbido de las luces. Y entonces, lentamente, la figura comenzó a darse vuelta. No esperé a ver su cara. Corrí hacia el elevador tan rápido como pude, presionando el botón una y otra vez mientras miraba hacia atrás. La figura seguía dándose vuelta, con movimientos lentos y poco naturales, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Las puertas del elevador se abrieron justo cuando ella terminó de girarse completamente, y lo último que vi antes de que se cerraran fue su rostro. No era un rostro normal. Estaba pálido, casi gris, con los ojos completamente negros y la boca abierta en una expresión de dolor o súplica que no parecía humana. Y lo peor es que me estaba viendo directamente, fijamente, como si me conociera. Bajé a la recepción temblando de pies a cabeza. Me senté en la silla detrás del mostrador y me agarré la cabeza con las manos, tratando de procesar lo que acababa de ver. No podía ser real, tenía que ser mi imaginación, el cansancio, algo que había comido que me cayó mal. Pero sabía que no era así. Lo que había visto era tan real como el escritorio frente a mí, tan real como mis propias manos temblorosas. El resto de esa noche no pude hacer nada más que quedarme sentado en la recepción, mirando los monitores de seguridad. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, las luces parpadeando ocasionalmente, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, cada vez que miraba la cámara del 5º piso, sentía que algo no estaba bien. La imagen se veía borrosa, como si hubiera estática, y de vez en cuando parecía que una sombra cruzaba rápidamente por el pasillo, aunque cuando rebobinaba la grabación, no había nada ahí. Cuando don Julio llegó esa mañana, me vio la cara y supo inmediatamente que algo grave había pasado. No le conté todo, solo le dije que había escuchado ruidos extraños en el 5º piso y que había visto una sombra.
Él asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decirle, y me puso una mano en el hombro. Me dijo que tuviera cuidado, que no me quedara solo en los pisos de arriba más tiempo del necesario, y que si algo se sentía mal, confiara en mi instinto y me fuera. Pensé seriamente en renunciar ese mismo día. Llegué a mi casa, traté de dormir pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro pálido, esos ojos completamente negros mirándome. Mi mamá notó que algo andaba mal y me preguntó si me sentía enfermo, pero no podía contarle la verdad. ¿Cómo le explicas a tu mamá que estás viendo fantasmas en tu trabajo? Pensaría que me había vuelto loco o que estaba usando algo, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Mi mamá estaba enferma del corazón y los medicamentos eran caros. Además, ya había pagado la colegiatura del semestre completo y si renunciaba, perdería ese dinero. Así que tomé una decisión estúpida, la decisión que más he lamentado en mi vida. Decidí quedarme, pero con la promesa a mí mismo de que evitaría el quinto y el cuarto piso tanto como pudiera. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla constante. Cada noche que llegaba al hotel sentía un peso en el pecho, como si el edificio mismo no quisiera que estuviera ahí. Hacía mis rondas lo más rápido posible, casi corriendo por los pasillos, revisando apenas las puertas de emergencia y bajando inmediatamente. En el cuarto y quinto piso ya ni siquiera caminaba por todo el pasillo, solo revisaba la parte de enfrente y me iba. Pero las cosas me seguían. Empecé a escuchar los pasos no solo en los pisos de arriba, sino también en la recepción. A veces, cuando estaba sentado trabajando en la computadora, escuchaba claramente que alguien caminaba por el área de espera detrás de mí. Me volteaba y no había nadie. Otras veces escuchaba que alguien arrastraba algo pesado por el piso de arriba, justo encima de la recepción. Un sonido horrible como de algo siendo arrastrado de un lado a otro durante horas. Los huéspedes también empezaron a quejarse más seguido. Casi todas las noches recibía llamadas de personas diciendo que escuchaban ruidos en sus habitaciones, que las luces se prendían y apagaban solas, que sentían que alguien los estaba viendo mientras dormían. Una señora mayor que se hospedaba en el 3er piso bajó en plena madrugada llorando, diciendo que había visto a alguien parado junto a su cama mirándola. Estaba tan asustada que se fue del hotel esa misma noche, sin siquiera pedir que le devolvieran el dinero. El señor Gutiérrez empezó a preocuparse por las quejas. Me llamó a su oficina un día y me preguntó si yo había notado algo extraño en el hotel. Le dije que sí, que había escuchado ruidos y que varios huéspedes se habían quejado, pero no le conté lo que realmente había visto. Me dijo que iba a contratar a alguien para que revisara la instalación eléctrica y las tuberías, que seguramente todos esos ruidos tenían una explicación lógica, pero yo sabía que no era eso. Lo que estaba pasando en ese hotel no tenía nada que ver con problemas eléctricos o tuberías viejas. Había algo ahí, algo que llevaba años, tal vez décadas, y que no quería irse. Y lo peor de todo es que sentía que cada noche que pasaba ahí, ese algo se hacía más fuerte, más presente, como si mi miedo lo alimentara. Fue en mi 6ª semana cuando todo llegó al punto de quiebre. Era un miércoles, y el hotel estaba casi vacío. Solo había 5 habitaciones ocupadas en todo el edificio. La noche estaba especialmente silenciosa. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de la calle como normalmente pasaba. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. Cerca de las 3 de la mañana, que es la hora más pesada de la madrugada, la hora en que todo se siente más oscuro y más frío, recibí una llamada de la habitación 412. Era la misma habitación por donde don Julio había visto a la mujer de blanco años atrás. En el registro aparecía que estaba ocupada por un hombre de negocios que había llegado esa tarde. Contesté el teléfono, pero del otro lado solo se escuchaba silencio. Dije hola varias veces, pensando que tal vez era una llamada equivocada o que el huésped había marcado sin querer. Estaba a punto de colgar cuando escuché una respiración. No era una respiración normal, era pesada, entrecortada, como si alguien estuviera lastimado o haciendo un gran esfuerzo. Pregunté si todo estaba bien, si necesitaban algo, pero la respiración continuó sin que nadie respondiera. Luego escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Era esa misma voz de mujer que había escuchado en el 5º piso. Ese susurro desesperado. Pero esta vez pude entender claramente lo que decía.
No te vayas. Quédate conmigo. No me dejes sola otra vez. Colgué el teléfono inmediatamente, con las manos temblando tanto que casi se me cae. Mi primer instinto fue ignorarlo, quedarme en la recepción y no subir, pero tenía que verificar que el huésped estuviera bien. Era mi trabajo, mi responsabilidad. Además, ¿qué tal si algo le había pasado y yo no había hecho nada? Tomé mi linterna y subí en el elevador hasta el cuarto piso. Las puertas se abrieron y el pasillo estaba completamente a oscuras. Las luces del techo no estaban funcionando, solo se veía la tenue luz roja de las salidas de emergencia al fondo. Di un paso fuera del elevador y sentí inmediatamente ese frío antinatural que ya conocía. Ese frío que no tiene que ver con la temperatura, sino con algo más profundo, algo que te congela desde adentro. Caminé por el pasillo alumbrando con la linterna. Mis pasos sonaban huecos contra el piso de madera y podía escuchar mi propia respiración agitada. Las puertas de las habitaciones se veían todas iguales. Números dorados opacos por el tiempo, madera oscura y vieja. Cuando llegué frente a la 412, me detuve. Había algo diferente en esa puerta. No sabría explicar qué exactamente, pero se sentía mal, como si del otro lado hubiera algo esperando. Toqué 3 veces, siguiendo el protocolo, y anuncié que era el velador, que venía a verificar que todo estuviera bien. No hubo respuesta. Toqué otra vez, más fuerte esta vez, y esperé. Nada. Usé mi llave maestra para abrir la puerta. La cerradura hizo un clic fuerte que resonó por todo el pasillo. Empujé la puerta lentamente y alumbré con la linterna hacia adentro. La habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido ahí. Las cortinas estaban abiertas y la luz de la calle entraba apenas por la ventana. No había maletas, no había ropa, no había señales de que alguien estuviera hospedado ahí. Pero en el registro claramente decía que la habitación estaba ocupada. Revisé mi teléfono para confirmar, y sí, la 412 aparecía como ocupada desde las 4 de la tarde. Entré a la habitación para revisar el baño, pensando que tal vez el huésped había salido y había dejado sus cosas guardadas. El baño también estaba vacío, limpio, como si nunca nadie lo hubiera usado. Fue entonces cuando escuché que la puerta de la habitación se cerró detrás de mí. No fue un golpe de viento ni nada natural. Fue un cierre lento y deliberado, como si alguien la hubiera empujado suavemente hasta que el pestillo hizo clic. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me di vuelta despacio, alumbrando con la linterna hacia la puerta. Ahí parada entre la puerta y yo estaba la mujer. Era la misma figura que había visto en el 5º piso, pero ahora estaba mucho más cerca. Tan cerca que podía ver cada detalle horrible de su apariencia. Su piel era de un blanco grisáceo, como si toda la vida se hubiera drenado de ella hace mucho tiempo. El cabello negro y largo le caía sobre los hombros de manera desordenada, con algunos mechones pegados a su cara. El camisón blanco que llevaba puesto estaba sucio y rasgado en varias partes, pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin iris, sin pupila. Solo un vacío oscuro que me miraba fijamente. Su boca estaba ligeramente abierta, y podía ver que sus labios se movían, aunque no salía ningún sonido. Traté de gritar, pero no pude. Era como si mi garganta se hubiera cerrado completamente. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado del terror. Ella dio un paso hacia mí, y el piso crujió bajo su peso, confirmando que no era solo una visión, que había algo físico ahí. Dio otro paso y pude sentir que el frío en la habitación aumentaba. Mi aliento salía en forma de vapor, y empecé a temblar incontrolablemente. Ella levantó una mano, lentamente como si me estuviera señalando, y sus labios formaron palabras que esta vez sí pude escuchar claramente, aunque su boca apenas se movía. «Te quedaste», dijo con esa voz que sonaba como un susurro que venía de todas partes a la vez. «Ahora eres parte de esto, como yo, como todos los demás». No entendía qué quería decir, pero no me importaba. Algo dentro de mí se rompió en ese momento y logré moverme. Me lancé hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada con seguro. Giré el pestillo desesperadamente mientras ella seguía acercándose. Cada paso suyo resonaba en mis oídos como un tambor.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el pestillo, pero finalmente logré abrirlo y salí corriendo al pasillo. Corrí sin mirar atrás, sin importarme nada más que salir de ese piso. Llegué a las escaleras porque no quería esperar el elevador. Bajé los 4 pisos de 2 en 2 escalones, tropezándome varias veces, golpeándome contra las paredes. Cuando llegué a la recepción, me encerré en la oficina trasera y me quedé ahí, acurrucado en una esquina, temblando y llorando como un niño. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 hora o 5 minutos, el tiempo había perdido sentido. Lo único que sabía es que no podía volver a subir. No podía seguir ahí ni un segundo más. Cuando logré calmarme un poco, tomé mis cosas y salí corriendo del hotel. Ni siquiera esperé a que llegara don Julio. Solo me fui. Llegué a mi casa cuando apenas estaba amaneciendo. Mi mamá se despertó asustada al verme llegar así, con la cara pálida, sudando y temblando. Le dije que me había sentido mal en el trabajo, que necesitaba descansar. Ella me preparó un té y me acostó, pero yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro, esos ojos negros mirándome, y escuchaba esa voz diciéndome que ahora era parte de eso. Al día siguiente llamé al hotel para renunciar. Hablé con el señor Gutiérrez y le dije que por motivos personales no podía continuar trabajando ahí. Él trató de convencerme de que me quedara. Me ofreció más dinero, mejores horarios, pero me mantuve firme. No le conté la verdad. Solo le dije que había conseguido otro empleo. Colgué el teléfono y pensé que todo había terminado, que al alejarme del hotel, todo volvería a la normalidad. Pero me equivoqué. Las primeras noches después de renunciar fueron un alivio. Dormía en mi casa, en mi propia cama, lejos de ese edificio maldito. Pero en la tercera noche, empecé a escuchar los pasos. Eran las 3 de la mañana cuando me desperté con ese sonido que ya conocía tan bien. Pasos lentos y pesados caminando por el pasillo de mi casa. Me levanté de la cama con el corazón acelerado y salí de mi habitación, pero no había nadie ahí. Mi mamá estaba dormida en su cuarto y todo estaba en silencio. Volví a acostarme pensando que había sido una pesadilla, pero la noche siguiente volvió a pasar. Y la siguiente también. Los pasos se escuchaban cada noche a la misma hora, caminando por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta. Luego empecé a escuchar la voz, ese susurro que decía las mismas palabras una y otra vez. No puedes irte. Eres parte de esto ahora. Intenté todo. Fui con un sacerdote y le pedí que bendijera la casa. Vino, roció agua bendita, rezó oraciones, pero nada funcionó. Los pasos continuaron, la voz continuó. Fui con curanderos, con personas que decían saber de estas cosas, pero todos me decían lo mismo. Había algo aferrado a mí, algo que me había marcado y que no me iba a dejar ir. Dejé de dormir bien. Las ojeras se hicieron permanentes en mi rostro y empecé a perder peso. Mi mamá estaba cada vez más preocupada, pero yo no podía contarle la verdad. ¿Cómo le explicas que un fantasma te está siguiendo? ¿Que algo del hotel se vino contigo a casa? Intenté buscar otro trabajo, pero no podía concentrarme en nada. En las entrevistas me veía tan mal que nadie me contrataba. Una noche, desesperado, decidí regresar al hotel. Pensé que tal vez si volvía, si enfrentaba lo que fuera que estaba ahí, podría liberarme. Llegué cerca de las 11 de la noche, la hora en que solía empezar mi turno. Don Julio estaba en la recepción y se sorprendió al verme. Me veía terrible y él lo notó inmediatamente. Le conté todo. Le conté sobre la mujer en la habitación 412, sobre cómo me había seguido hasta mi casa, sobre los pasos y la voz. Esperaba que me dijera que estaba loco, pero en lugar de eso, su cara se puso completamente blanca. Me hizo pasar a la oficina y cerró la puerta con seguro. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me contó que el hotel había sido construido sobre un lugar donde muchas personas habían sufrido. Durante la Revolución, cuando el edificio era un hospital improvisado, muchas personas habían terminado ahí sin que nadie los reclamara. Pero no solo eso. En los años 40, cuando era una casa de huéspedes, varias personas habían desaparecido en ese lugar. Nunca se encontraron sus cuerpos. Nunca se supo qué les pasó. Simplemente dejaron de existir. La habitación 412 había sido el lugar donde encontraron señales de algo horrible.
marcas en las paredes, sangre que nunca se pudo limpiar completamente del piso de madera que estaba debajo de la alfombra, y objetos personales de al menos 5 personas diferentes que nunca fueron reclamados. Según las historias que le contaron a don Julio cuando empezó a trabajar ahí, en esa habitación algo terrible había ocurrido, algo que dejó una marca tan profunda que nunca se fue. La mujer que yo había visto, me dijo don Julio, no era la primera vez que aparecía. Varios empleados a lo largo de los años la habían visto. Algunos simplemente renunciaban y nunca volvían, pero otros, los que se quedaban demasiado tiempo o los que, como yo, la veían directamente a los ojos, decían que ella los seguía, que se convertía en una presencia constante en sus vidas, susurrando, esperando, como si quisiera que volvieran. Le pregunté qué había pasado con esas personas y don Julio bajó la mirada. Me dijo que algunos simplemente desaparecieron, dejaron de ir a trabajar, dejaron de contestar el teléfono y cuando alguien iba a buscarlos a sus casas, las encontraban vacías, como si nunca nadie hubiera vivido ahí. Otros terminaron en hospitales mentales, incapaces de distinguir entre la realidad y lo que veían. Y unos pocos, los que no pudieron soportarlo más, tomaron la decisión de terminar con todo ellos mismos. Sentí que el mundo se me venía encima. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía librarme de esto, pero don Julio solo negó con la cabeza. Me dijo que no sabía, que nadie sabía realmente. Algunos habían intentado mudarse lejos, a otras ciudades, incluso a otros países, pero la presencia los seguía. Era como si una vez que ella te marcaba, te reclamaba como suyo para siempre. Salí del hotel esa noche sintiéndome peor que nunca. Caminé por las calles del centro sin rumbo, viendo a la gente normal viviendo sus vidas normales, sin saber que hay cosas ahí afuera que no podemos controlar. Cosas que existen en espacios entre lo que conocemos y lo que no queremos conocer. Esa fue hace 3 meses. Desde entonces las cosas han empeorado. Ya no son solo pasos y voces en la madrugada. Ahora la veo. La veo parada en las esquinas cuando voy caminando por la calle. La veo reflejada en los vidrios de los coches. La veo en mi propia casa, parada al final del pasillo, en el marco de mi puerta, cada vez más cerca. Mi mamá finalmente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Intentó llevarme con doctores, con psicólogos, pero yo sé que no es algo que la medicina pueda curar. Esto es otra cosa, algo que la ciencia no puede explicar ni remediar. He intentado rezar, aunque nunca fui muy religioso. He intentado no dormir, mantenerme despierto para que no pueda acercarse mientras estoy vulnerable. Pero el cansancio eventualmente gana, y cuando cierro los ojos ahí está ella, cada vez más cerca. Sus manos frías casi tocando mi cara, su voz susurrando directamente en mi oído. Anoche algo cambió. Por primera vez logró tocarme. Sentí sus dedos helados en mi hombro mientras dormía y me desperté gritando. Donde me tocó la piel se ve gris, como si algo hubiera muerto ahí. Mi mamá lloró al verlo pensando que tengo alguna enfermedad terrible, pero yo sé lo que es. Ella me está reclamando, poco a poco, igual que reclamó a todas las personas que estuvieron en esa habitación hace tantos años, igual que ha reclamado a todos los que han tenido la mala suerte de verla directamente. Y lo peor de todo es que no hay escapatoria. He pensado en volver al hotel una última vez, en quedarme en la habitación 412 y dejar que termine lo que empezó. Tal vez eso sea lo que quiere, tal vez eso detenga el sufrimiento, pero tengo miedo de lo que eso signifique, de convertirme en parte de ese lugar para siempre, de ser una más de esas sombras que caminan por los pasillos, esperando atrapar a la siguiente persona. Así que sigo aquí, esperando, viendo cómo cada día me veo más pálido, más delgado, más parecido a ella. Los espejos ya casi no reflejan mi imagen correctamente, como si estuviera desapareciendo lentamente de este mundo. Y cada noche cuando llegan las 3 de la madrugada, escucho sus pasos acercándose más y más. Don Julio dejó de contestar mis llamadas hace 2 semanas. Fui al hotel a buscarlo y me dijeron que había renunciado de repente, que dejó la ciudad sin decir a dónde iba. Creo que finalmente se dio cuenta de que quedarse cerca de ese lugar era peligroso, incluso para alguien que había trabajado ahí durante tantos años. El Hotel San Jerónimo sigue funcionando como si nada,
Siguen llegando huéspedes, siguen contratando veladores que duran unas semanas y luego se van. El señor Gutiérrez sigue negando que pase algo extraño ahí. Sigue culpando a las instalaciones viejas y a la imaginación de la gente, y seguramente ya hay alguien nuevo haciendo las rondas a las 3 de la mañana, caminando por ese pasillo del cuarto piso, acercándose sin saberlo a la habitación 412. Si estás escuchando esto y estás pensando en aceptar un trabajo de velador en un hotel viejo, por favor, piénsalo 2 veces. Pregunta sobre la historia del lugar. Pregunta qué le pasó a los empleados anteriores. Y si alguna vez, en una de tus rondas, escuchas pasos que no deberían estar ahí, si ves una sombra donde no debería haber ninguna, si una puerta se cierra sola, o una voz te llama en la oscuridad, no te quedes a investigar. Corre, renuncia esa misma noche y no mires atrás, porque una vez que te ven, una vez que te marcan, ya no hay regreso. Anoche me desperté y ella estaba sentada al pie de mi cama, mirándome con esos ojos negros y vacíos. Ya no huyo, ya no grito, solo espero, porque sé que pronto, muy pronto, yo también seré parte de ese hotel. Seré una más de esas sombras que caminan por los pasillos, esperando en la oscuridad, susurrando a la siguiente persona que tenga la mala suerte de verme, y el ciclo continuará, una y otra vez, porque lugares como ese nunca dejan ir a sus víctimas. Solo las coleccionan, las guardan en sus pasillos oscuros, en sus habitaciones malditas, esperando pacientemente al siguiente. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Y si algún día alguien pregunta qué pasó con Ricardo Alejandro Mora de Monterrey, Nuevo León, ya sabrán la respuesta. Estaré donde siempre debí estar, donde ella quiso que estuviera desde la primera noche que la vi. Estaré en el Hotel San Jerónimo, caminando por el cuarto piso, esperando junto a la habitación 412, siendo parte de algo que nunca debí conocer y del que ahora nunca podré escapar. Hay algo que la gente que nunca ha trabajado de noche no entiende. No es solo la oscuridad o el silencio. Es esa sensación de que el mundo funciona diferente cuando el sol se esconde. Las reglas cambian. He escuchado a muchos decir que no creen en nada de eso, que todo tiene explicación, que son solo cosas de la mente cansada. Y yo pensaba igual, hasta que me tocó vivirlo, porque una cosa es no creer sentado en tu casa, con las luces encendidas y gente alrededor. Otra muy distinta es estar solo, en medio de la carretera, a las 3 de la mañana, cuando llega alguien que no debería estar ahí, cuando miras a los ojos de esa persona y algo dentro de ti grita que salgas corriendo. Pero no puedes, porque estás trabajando, porque necesitas el dinero, porque te dices a ti mismo que todo está bien, aunque sabes que no es así. Mi nombre es Roberto Mendoza Garza y soy de un pueblo cerca de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años, aunque después de lo que viví siento que tengo 100. Trabajé durante casi 2 años en una gasolinera sobre la carretera que va hacia Saltillo. Era el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que se sentían eternas. Al principio todo era normal. Bueno, lo normal que puede ser trabajar solo en una gasolinera a mitad de la nada. Llegaban traileros cansados, algunos taxistas, gente que viajaba de madrugada. Ponía música para no sentirme tan solo. Tomaba café, limpiaba un poco. Nada del otro mundo. Pero las cosas empezaron a cambiar como al tercer mes. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue un martes. Me acuerdo porque los martes casi no llegaba nadie, y esa noche había llovido. El olor a tierra mojada entraba por todos lados, y yo estaba medio dormido detrás del mostrador cuando escuché que un carro se estacionaba afuera. Me levanté y miré por el cristal. Era un carro viejo de esos que ya no se ven mucho, como del año 80 y tantos. Color gris oscuro. Se veía sucio, con lodo seco en las llantas. Se quedó ahí parado como 2 minutos sin que nadie bajara. Pensé que tal vez se habían equivocado de lugar, o que venían a preguntar por direcciones. Pero entonces se abrió la puerta del conductor y bajó un hombre. Era alto, flaco. Vestía un pantalón de vestir negro y una camisa blanca que se veía sucia. Pero lo que me llamó la atención fue cómo caminaba. Muy despacio, como si cada paso le costara trabajo. Y no me miraba. Tenía la cabeza un poco agachada,
Llegó a la puerta y la abrió. El timbre sonó. Entró y se quedó parado justo en la entrada sin moverse. Yo le dije buenas noches y le pregunté si necesitaba algo. No contestó, solo se quedó ahí parado. Empecé a sentirme incómodo. Le volví a preguntar un poco más fuerte si necesitaba ayuda. Entonces levantó la cabeza y me miró. Nunca voy a olvidar esos ojos. Estaban como vacíos. No sé cómo explicarlo. Era como si me mirara, pero al mismo tiempo no me viera. Como si estuviera viendo algo atrás de mí, o a través de mí. Se quedó así como 30 segundos que se sintieron como horas. Yo no sabía si decir algo, si moverme, si marcar a alguien. El corazón me latía rapidísimo, pero no podía hacer nada. Entonces, sin decir palabra, dio media vuelta y salió. Subió a su carro y se fue. Así nada más. Me quedé temblando como 10 minutos. Intenté convencerme de que era solo un tipo raro, que tal vez andaba en algo malo, o estaba bajo los efectos de algo. Pero algo en mi cabeza me decía que no era eso. Era otra cosa. Los días siguientes traté de no pensar en eso. Me decía que había exagerado, que el cansancio me estaba jugando chueco. Pero 2 semanas después volvió a pasar. Esta vez era jueves como a las 2 de la mañana. Estaba contando el dinero de la caja cuando vi luces afuera. Otro carro. Este era diferente, más nuevo, una camioneta blanca. Pero la sensación fue la misma. Bajó una mujer. Llevaba un vestido largo y el pelo suelto. Caminaba descalza. Eso me pareció raro porque el suelo estaba frío y había piedras. Llegó a la puerta y entró. Me miró directo a los ojos y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era como forzada. Como si alguien le hubiera dicho que sonriera, y ella lo hiciera sin saber por qué. Buenas noches, le dije. Ella no contestó. Solo siguió sonriendo. Se acercó al mostrador muy despacio y puso las manos sobre el vidrio. Tenía las uñas largas y sucias. Me quedé viendo sus manos y cuando volví a mirar su cara ya no estaba sonriendo. Me miraba con una expresión que no puedo describir. Era como de tristeza y enojo al mismo tiempo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Yo estaba paralizado. No sabía qué hacer. Entonces ella empezó a caminar hacia atrás, sin dejar de mirarme, hasta que llegó a la puerta. Salió y se metió a la camioneta. Se fue. Esa noche no pude seguir trabajando bien. Cada vez que un carro pasaba por la carretera me ponía tenso. Cada sombra me parecía alguien parado afuera. Llamé a mi jefe al día siguiente y le conté lo que había pasado. Me dijo que seguramente era gente que andaba en algo raro, que si volvía a pasar llamara a la policía. Pero yo sabía que la policía no iba a poder hacer nada, porque lo que yo estaba viendo no era normal. No eran solo personas raras, era algo más, y lo peor es que siguió pasando. Cada semana llegaba alguien diferente, siempre de madrugada, siempre con esa misma sensación de que algo estaba mal. Un hombre que entró y se quedó parado frente a los refrigeradores sin moverse durante 20 minutos. No agarró nada, no dijo nada, solo miraba las bebidas. Cuando me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, volteó despacio y me dijo con voz muy baja, casi un susurro, que ya no tenía sed. Luego se fue. Una pareja que llegó en un carro lleno de bolsas de basura. Los dos vestían ropa vieja y rota. Entraron tomados de la mano y caminaron por toda la tienda tocando las cosas pero sin llevarse nada. Se reían bajito, como si compartieran un chiste que solo ellos entendían. Cuando pasaron junto a mí, la mujer me miró y me dijo que tuviera cuidado porque ya casi era mi turno. No entendí qué quiso decir. Le pregunté a qué se refería, pero ya se habían ido. Un muchacho joven, tal vez de unos 20 años, que entró corriendo como si alguien lo persiguiera. Tenía la cara llena de sudor y los ojos muy abiertos. Me pidió que cerrara la puerta con seguro. Le pregunté qué pasaba y me dijo que ella venía por él, que la había visto en el camino y que ahora no lo dejaba en paz. Miré hacia afuera pero no había nadie. Le dije que estaba solo, que no había nadie siguiéndolo. Se quedó callado, mirando hacia la oscuridad, y entonces empezó a llorar. Me dijo que no podía seguir así, que llevaba semanas sin dormir, que cada vez que cerraba los ojos ella estaba ahí. Le ofrecí llamar a alguien, pero negó con la cabeza.
Salió caminando despacio hacia la carretera y desapareció en la oscuridad. Nunca supe quién era o qué le pasó. Para ese entonces yo ya no dormía bien. Cuando llegaba a mi casa en las mañanas me acostaba pero no podía descansar. Soñaba con esas personas, con sus caras vacías y sus movimientos raros. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Le conté a mi esposa, pero ella me decía que era el estrés, que el turno de noche me estaba afectando. Me sugirió que buscara otro trabajo, pero yo no podía. Necesitaba el dinero. Teníamos deudas y un hijo pequeño. No podía darme el lujo de renunciar, así que seguí yendo, noche tras noche. Y las cosas empeoraron. Empecé a notar que algunos de esos visitantes nocturnos se repetían. No las mismas personas exactamente, pero sí el mismo tipo, el mismo patrón. Llegaban solos, actuaban extraño, decían cosas sin sentido o no decían nada, y se iban, como si estuvieran siguiendo un guión que yo no podía entender. Una noche, como a las 4 de la mañana, llegó un anciano. Vestía un traje completo, de esos que se usan para ocasiones especiales. Estaba limpio y bien planchado, pero él se veía cansado, muy cansado. Tenía la piel pálida y ojeras profundas. Entró despacio, con pasos cortos, y se acercó al mostrador. Me miró y me preguntó si sabía qué hora era. Le dije que eran las 4:10. Asintió y me dijo que ya era tarde. Le pregunté si necesitaba algo, y me dijo que solo quería saber si yo podía verlo. La pregunta me dejó helado. «Claro que puedo verlo», le dije. Me miró fijamente y una lágrima le rodó por la mejilla. Me dijo que entonces todavía había tiempo, que todavía no era mi momento. Dio media vuelta y se fue. Me quedé ahí parado sin entender nada. Salí de la tienda para ver hacia dónde se iba, pero no había nadie afuera. Ni su carro, ni él. Nada. La carretera estaba completamente vacía y silenciosa. Esa noche llamé a mi mamá. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba escuchar una voz familiar. Le conté todo lo que había estado pasando. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé se quedó callada un momento. Luego me dijo que su abuelo, mi bisabuelo, le había contado historias parecidas. Que hay lugares en las carreteras donde se junta algo que atrae a ciertas personas o a ciertas cosas. Que no todos pueden verlo, pero los que pueden están en peligro. Le pregunté qué tipo de peligro. Me dijo que no lo sabía exactamente, pero que su abuelo le había dicho que esos lugares eran como puertas, y que cuando una puerta se abre, cosas de ambos lados pueden cruzar. No entendí bien qué quiso decir con eso, pero sus palabras me dejaron más intranquilo. Le dije que iba a renunciar, que ya no podía seguir ahí. Me dijo que lo hiciera pronto, que no esperara más. Pero antes de que pudiera hacerlo, pasó lo peor. Fue un sábado. La noche había estado tranquila, sin muchos clientes. Cerca de las 5 de la mañana, cuando ya estaba pensando que pronto iba a amanecer y todo estaría bien, llegó un carro. Era el mismo carro gris del principio, el del primer hombre que me había asustado. Se estacionó en el mismo lugar, y durante un momento no pasó nada. Yo me quedé detrás del mostrador, con el corazón latiéndome fuerte, esperando que saliera alguien. La puerta se abrió, pero esta vez no bajó una persona, bajaron 3, el hombre de la camisa blanca sucia, la mujer del vestido largo, y alguien más que no podía ver bien porque estaba más atrás. Los 3 caminaron hacia la tienda en fila, uno detrás del otro, muy despacio. Entré en pánico. Agarré el teléfono para marcar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó. Cuando lo recogí del suelo y volví a mirar hacia la puerta, ya estaban adentro. Los 3 me miraban, parados en fila, sin moverse, solo mirándome. Traté de hablar, pero no me salía la voz. Intenté gritar, pero era como si algo me apretara la garganta. El hombre dio un paso adelante, luego la mujer, luego el tercero que ahora podía ver mejor. Era un niño. No tendría más de 10 años. Vestía un pijama sucio y tenía los pies descalzos. Su cara estaba pálida y sus ojos eran del mismo tipo que los otros, vacíos. Se fueron acercando al mostrador. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había a dónde ir. Estaba atrapado. El hombre extendió su mano hacia mí. La mujer también. El niño solo me miraba.
No decían nada, pero yo podía sentir algo, una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Me costaba respirar. Cerré los ojos con fuerza. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que si no los veía dejarían de estar ahí. Tal vez solo quería que todo terminara. Escuché un sonido, como un susurro. Muchos susurros al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero sonaban tristes, desesperados, como si me estuvieran rogando algo. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, tal vez más. Cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaban. La tienda estaba vacía. La puerta seguía cerrada. El carro gris ya no estaba afuera. Era como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que había pasado. Podía sentirlo. Algo en mí había cambiado. Algo se había roto. Renuncié esa misma mañana. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y que no podía volver. No le di más explicaciones. Él se enojó, pero no me importó. Durante las siguientes semanas intenté volver a la normalidad. Conseguí otro trabajo en una tienda de día, con mucha luz y mucha gente alrededor. Pero las cosas no mejoraron. Empecé a verlos en otros lugares, no solo de noche. A veces en la calle, entre la gente, caminando, siempre con esa misma mirada vacía. Nadie más parecía notarlos. La gente pasaba junto a ellos sin verlos, pero yo sí los veía. Y lo peor es que ellos también me veían a mí. Una tarde, mientras esperaba el camión para ir a casa, vi a la mujer del vestido largo. Estaba parada del otro lado de la calle, mirándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Esa misma sonrisa forzada de antes. Me subí al primer camión que pasó, aunque no fuera el mío. Necesitaba alejarme. Otra vez en el supermercado vi al niño. Estaba parado junto a los carritos, solo mirando hacia la nada. Cuando pasé junto a él, volteó a verme y me dijo algo. No escuché bien, pero sonó como ayúdame. Salí corriendo de ahí. Mi esposa empezó a preocuparse. Me decía que estaba actuando raro, que parecía asustado todo el tiempo. Le dije que todo estaba bien, pero ella sabía que mentía. Empezamos a pelear. Yo no dormía, apenas comía. Solo pensaba en esas caras, en esos ojos vacíos. Han pasado 6 meses desde que dejé ese trabajo. 6 meses en los que mi vida se ha ido desmoronando poco a poco. Mi esposa se llevó a nuestro hijo y se fue a vivir con su mamá. Me dijo que no podía seguir así, que yo necesitaba ayuda. Traté de explicarle, pero no me entendió. Nadie me entiende. Perdí el nuevo trabajo porque faltaba mucho. No podía concentrarme. Cada sombra, cada persona que se me quedaba viendo, cada sonido extraño me ponía nervioso. Mi jefe me dijo que necesitaba descansar, que me veía enfermo, pero yo no estaba enfermo. O tal vez sí, ya no lo sé. Ahora vivo solo en un cuarto pequeño. Apenas salgo. Cuando lo hago los veo por todos lados. Son más cada vez. Ya no solo los 3 que llegaron esa noche. Ahora hay más, muchos más. Caminan por las calles, se paran en las esquinas, entran a las tiendas. Todos con esa misma mirada vacía. Todos buscando algo. O a alguien. Y lo peor es que cada vez están más cerca. Hace 3 noches desperté y había alguien parado junto a mi cama. Era el hombre de la camisa blanca. Me miraba sin parpadear. Quise gritar, pero no pude. Me quedé paralizado, viendo cómo se acercaba más y más. Extendió su mano hacia mi cara, tan cerca que podía sentir el frío que salía de ella. Cerré los ojos esperando lo peor. Cuando los abrí ya no estaba, pero en la pared, escrito con algo que parecía humedad, había una palabra: pronto. Anoche fue la mujer. Estaba sentada en la silla junto a la ventana mirando hacia la calle. No me dijo nada, solo estuvo ahí toda la noche. Yo no pude dormir. Me quedé acostado, mirándola, esperando que hiciera algo. Cuando amaneció, desapareció. Esta mañana el niño tocó a mi puerta. Lo vi por la mirilla. Estaba parado ahí, en el pasillo con su pijama sucio. Tocó 3 veces y luego se quedó quieto. No abrí. Me quedé del otro lado de la puerta, conteniendo la respiración, hasta que escuché sus pasos alejándose. Sé lo que va a pasar.
Lo supe desde aquella noche en la gasolinera cuando el anciano me preguntó si podía verlo, cuando me dijo que todavía no era mi momento. Pero ese momento está llegando, porque ahora entiendo lo que son. No son fantasmas ni espíritus, son algo peor. Son las personas que cruzaron esa puerta y no pudieron regresar, los que se quedaron atrapados entre un lado y el otro. Y ahora vienen por mí porque yo también crucé. No físicamente, pero sí de alguna manera. Los vi, los dejé entrar en mi cabeza, y ahora no puedo sacarlos. Cada día son más reales. Cada día puedo sentirlos más cerca. Ya no solo los veo de lejos, ahora los escucho. Susurran mi nombre, me llaman, me dicen que ya es hora, que tengo que ir con ellos. Traté de pedir ayuda. Fui con un doctor y me recetó pastillas para los nervios. No funcionaron. Fui con un sacerdote y me dijo que rezara. Lo hice, pero ellos siguen ahí. Fui con una señora que lee las cartas y me dijo que había algo muy oscuro siguiéndome. Algo que no podía quitarse fácilmente. Me dio unas hierbas y me dijo que las quemara en mi cuarto. Lo hice, pero solo empeoraron las cosas. Esa noche vinieron los tres juntos. Se quedaron parados al pie de mi cama, mirándome, hasta que amaneció. Ya no sé qué hacer. No puedo seguir así, no puedo dormir, no puedo comer. No puedo vivir sabiendo que están ahí esperándome. Anoche tuve un sueño. O tal vez no fue un sueño. Estaba de vuelta en la gasolinera. Era de noche, y yo estaba solo detrás del mostrador. La carretera estaba vacía, y todo estaba en silencio. Entonces vi luces a lo lejos. Un carro se acercaba, pero no era un carro normal. Era como una sombra con forma de carro. Se estacionó afuera y esperé a que alguien bajara. La puerta se abrió y bajé yo. Otro yo. Me vi a mí mismo caminar hacia la tienda con esa misma mirada vacía que tienen todos ellos. Entré y me quedé parado en la entrada, mirando al yo que estaba detrás del mostrador. Ninguno de los dos dijo nada. Entonces el yo que estaba parado dio media vuelta y salió. Subió al carro y se fue. Y yo me quedé ahí, detrás del mostrador, sabiendo que ahora me había convertido en uno de ellos. Cuando desperté estaba sudando. El sol apenas estaba saliendo. Miré por la ventana y los vi a todos. El hombre, la mujer, el niño, el anciano, el muchacho que lloraba, todos los que había visto durante esos meses. Estaban parados en la calle, mirando hacia mi ventana, esperando. Hoy es domingo. Hace exactamente 6 meses que dejé ese trabajo. Y sé que hoy es el día. Lo puedo sentir. Esa presión en el pecho ha vuelto. Ese peso en el aire. Ese susurro constante llamándome. Están tocando a la puerta ahora. Llevan 1 hora tocando. Toc, toc, toc. Siempre el mismo ritmo. Toc, toc, toc. No paran. No van a parar hasta que abra. Y creo que voy a abrir. Porque ya no puedo más. Porque ya no hay salida. Porque tal vez del otro lado de esa puerta haya paz. O tal vez haya algo peor. Pero de cualquier forma, ya no importa. Mi mamá tenía razón. Esos lugares son puertas. Y yo crucé sin darme cuenta. Y ahora no puedo regresar. Si alguien está leyendo esto, si alguien encuentra estas palabras, por favor créanme. Si alguna vez están trabajando de noche y llega alguien extraño, alguien que no se ve bien, que no actúa normal, que los mira con ojos vacíos, no se queden ahí. Huyan. Renuncien. Hagan lo que sea, pero no se queden. Porque una vez que los ven, ellos también los ven a ustedes. Y entonces ya no hay vuelta atrás. El toque en la puerta es más fuerte ahora. Ya no es un toque, es un golpe. Están desesperados, o tal vez impacientes. Ya no lo sé. Me estoy levantando. Camino hacia la puerta. Mi mano está en la perilla. Está fría. Muy fría. Voy a abrir. Que nadie me busque. Que nadie pregunte por mí. Porque donde voy, nadie puede seguirme. O tal vez sí pueden. Tal vez todos pueden. Tal vez solo es cuestión de tiempo. De estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. De ver lo que no se debe ver. La puerta está abriéndose. Del otro lado está oscuro. Muy oscuro. Y hay más de ellos de los que pensaba. Cientos. Miles. Todos mirándome.
todos extendiendo sus manos hacia mí. Ya no tengo miedo. O tal vez el miedo es tan grande que ya no lo siento. Solo hay vacío. Como sus ojos. Como lo que están a punto de convertirme. Estoy cruzando. Adiós. Y si alguna vez pasan por una gasolinera en la carretera a Saltillo y ven a alguien que no parece estar bien, que camina raro y los mira con ojos vacíos, tal vez ese sea yo, tratando de cruzar de regreso. O tal vez tratando de que crucen conmigo, porque ahora entiendo, esto no termina, nunca termina. Es un ciclo, y yo ahora soy parte de él, para siempre.